Hey familia, bienvenidos a una nueva cátedra de nuestra escuela Mela. El día de hoy vamos a hablar de algo sumamente bonito e inspirador, los valores dentro de nuestra cultura. Y qué mejor hacerlo que hablando desde la hermandad, desde la amistad que el rap nos ha dado a nosotras. Fer, cuéntame tú cómo percibes los valores dentro de nuestra cultura. Gracias, Karen, y bueno, a todos y todas los que están ahí conectados. Los elementos artísticos que componen nuestra cultura son parte fundacional de nuestra esencia, de nuestro ser. Por eso, cuando hablamos de valores, tenemos que reconocerlos. Y sobre todo en el reconocernos es respetándolo. Lastimosamente muchas veces por diferencias, por rivalidades, por cosas que son parte también de la misma competencia, nos olvidamos de este valor principal y es el amor. Cuéntame a mí, cuéntale a todas las personas que están ahí súper conectadas, ¿cómo podemos fortalecer esos valores? ¿Cómo crees tú que desde nuestra experiencia en los diferentes escenarios artísticos podemos hacer para que esos valores fluyan? Y como estábamos hablando, ese abono crezca y nos dé un fruto tan bonito como es nuestro arte. Yo considero que desde la experiencia que se ha podido tejer a través de la vida, uno es la paz que se siembra por medio del hip hop. Yo creo que cuando escuchamos una canción de Naturaleza Suprema o una canción de alguno de los artistas de la Comuna 13 o alguno de los artistas de Ciudad Bolívar, tenemos un contexto. Y esos contextos hablan sobre lo que pasa en nuestro territorio. Y entender la paz como una forma de gestarse el territorio es una forma realmente de entender lo que sucede. Si nosotros hablamos de unión, tenemos que hablar de esa fortaleza que realmente nos hace pararnos en una tarima, que nos hace coger un aerosol, que nos hace convertirnos en un DJ, pero sobre todo es entendernos que nuestra unidad es esa razón del hecho que hacemos, de la acción que hacemos. Y creo que el tercero, y es fundamental dentro de nuestro ejercicio, es también el rol político y responsable que hay en nuestro ejercicio, en lo que realmente va a impactar a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Y es un diálogo individual que sale desde tu arte, desde lo que te inspira, desde lo que te motiva a sembrar para luego volverlo colectivo. Desde el amor, desde el respeto, talleristas vienen a hablar más de esto. El hip hop es una hermandad. Es el amor. Nos cuidamos unos a los otros. Paz, amor, unión y diversión. Liberación. Alegría. Es el hambre de conocimiento. La transformación. El empoderamiento. Lucha por la igualdad. La unidad. Equilibrio. Unión. Dignity. Es resistencia. El respeto. Para mí el hip hop es todo lo que tengo y hasta lo que no tengo. El hip hop latinoamericano. Desde hace muchísimos años ya que se viene diciendo que tiene lo que había perdido Nueva York. Al principio, la fundación de hip hop es de la calle y siempre, todavía es de la calle. Eso es un rasgo clave, el tomarse el espacio público. En el hip hop es fundamental, ¿sí? No hay hip hop sin calle. Yo diría que nuestro hip hop, ese otro hip hop, ese hip hop que nos desgarra, ese hip hop que nos une, es una patria liberada para mí, en la cual se confluyen gentes muy distintas, incluso de pensamiento distintas, pero que nos une, de alguna otra manera nos une cultura. En sí mismo, el hip hop es un movimiento social. Es educativo totalmente, brother. Y ha aportado mucho en las comunidades menos favorecidas, fundamentalmente. El conocimiento que nosotros no teníamos, sino que nosotros lo aprendimos en el día a día desde cero. Todo el tiempo estar mirando qué nos sirve, qué no nos sirve. También ser creativos para que lo que vayamos a hacer o lo que vayan a hacer los chicos tenga un impacto importante en la sociedad, ¿no? Se basa en el respeto y la honestidad, el querer hacer las cosas. Para mí, el hip hop y la lucha por la justicia son inseparables. También me gusta el hip hop para bailar, y el que cuenta historias, el de competencia. Pero si no está esa esencia, se me hace como hueco.
se me hace hueco. Generamos familias y familias muy reales porque son familias que años después están con nosotros en las buenas y en las malas. Un valor fundamental de la cultura hip hop sería la autenticidad o the realness, que sería la capacidad de nosotros mantener la pureza de la expresión creativa alejada de toda influencia de tipo comercial y que nos permita entonces enaltecer otros valores fundamentales como la colaboración o la solidaridad, con el propósito de que nosotros podamos cambiar nuestro entorno social de manera colectiva. La relación que tiene el hip hop siempre ha sido importante porque es que el hip hop lo que es contestatario. El hip hop es activista, el hip hop reclama, lucha por los derechos. El hip hop coge a personajes como nosotros que de pronto no tenemos participación así activa dentro de las comunidades y nos vuelve líderes. Tierra me parió en medio de tanta cosecha, entre brechas estrechas la llamo izquierda y derecha, mujer guerrera derecha del catatumbo. Una de las razones por las cuales el hip hop está pasando a la posteridad es que estamos plasmando el momento histórico que nos está tocando vivir. Entonces, de aquí a 100 años, si alguien quiere entender qué fue lo que pasó en aquellos años en Guatemala, qué fue lo que estaba pasando en el paro nacional de Colombia en aquellos años, cómo fue que se llegó al proceso de la constituyente en Chile después de las movilizaciones sociales, hay una canción de rap que lo está cantando. De la presencia del hip hop en esas luchas y en esos momentos surgirán símbolos y construcciones que sean importantes no solo en sus sociedades, sino en toda Latinoamérica. Para mí el valor principal es la reivindicación de nuestros orígenes. Somos uno de los continentes con mayor desigualdad social, entonces yo creo que el hip hop no está obligado a hablar de este tema, pero qué bien le haría a Latinoamérica si el hip hop abordase este tema. Que también aparte de eso, la reconciliación de ideas dentro de nuestra cultura hip hop, porque en los últimos años hemos visto cómo entran otras corrientes ideológicas dentro de nuestra cultura y afectan la fibra de nuestra cultura de esa manera. La reivindicación de la mujer es un compromiso que dentro del hip hop debemos asumirlo, enarbolarlo y construirlo, o sea, definitivamente. El me parece que los grandes desafíos que nos toca ahora es dejar de pelear entre nosotros, o sea, ya es bastante complejo vivir de la música, ya es bastante complejo ser artista en una sociedad en la cual ser artista no es considerado oficio muchas veces, y rap menos. Yo creo que nos toca el momento de que podemos tener diferencia, podemos tener perspectivas distintas, pero algo nos tiene que unir, porque si no nos vamos a marchar y esto no va a caminar. Yo creo que esto es un gran desafío que nos toca, que seguimos a veces con estas diferencias que tenemos con colegas y que eso come la energía que es más importante, que acá es como somos una familia y las familias a veces no están de acuerdo, ¿no? Deben y debemos velar porque hayan oportunidades para outras pessoas. Eu acho que o maior desafio é ser muito bem visto, conquistar muito mais coisas dentro do hip hop para todos os 4 elementos e, assim, conquistar o mundo, né? A gente conhecer, eles conhecerem a gente e saber que daqui tem muitos artistas bons. Que tenemos que creer en nuestra manera de hacer hip hop, tenemos que creer en nuestro sonido, tenemos que creer en nuestra pronunciación natural y tenemos que hablar de lo que nos pasa, no importar realidades ajenas. Y tenemos que armar nuestra propia industria, no podemos estar dependiendo de marcas y cosas. O sea, creo que la autonomía va a ser muy clave ahora en América Latina, porque se van a querer comer esta energía, porque es una energía muy linda, ¿no? What's being shared is positive, generates positivity at the same time too. So we have to think of ourselves as being independiente de la prensa, independiente de los negocios locales, independiente del gobierno. Independencia es la manera que hip hop puede crecer. El hip hop es una cultura y un movimiento vivo que va renovándose generación con generación. Por eso está padre poder aportar a la comunidad para que siga creciendo. Creo que eso es algo muy importante a tomar en cuenta. En Sudamérica el hip hop tiene lo que al norte se ha perdido. Su voz ancestral es conciencia en nuestro oído, quien nos enseña valores y principios, su ADN, código que habita en nosotros mismos. Antes y ahora, evolución, reinicio. Familia del hip hop, no deje de vacilarse la escuela Mela.
Váyalo.